Hola, somos el grupo Original M3 de la Universitat Rovira i Virgili, compuesto por Elisabet Gavarrón, Elisabet Durán, Judith Nadal, Diana Casanova y Javier Garrido. Y vamos a realizar una síntesis del análisis externo de la empresa para la asignatura de Dirección Estratégica, impartida por los docentes María Belén López, Antoni Vidal y Jesús Lifante. Comenzamos. El objetivo del análisis del entorno es el diagnóstico de los retos, impactos, amenazas y oportunidades que el ámbito exterior de la empresa ofrece a su desarrollo estratégico. Concepto y tipología del entorno. El entorno suele distinguirse normalmente entre dos tipos, el general o macroentorno, que hace referencia al contexto político, económico, sociocultural, tecnológico, ecológico y legal, que afecta a la empresa desde un punto de vista global y con cuyas iniciales creamos el acrónimo PESTEL. Y por otro lado tenemos el entorno específico o microentorno, que se identifica con los clientes, los proveedores y los competidores. Es la parte más próxima a la actividad habitual de la empresa. Las condiciones externas cambiantes provocan incertidumbre. Este nivel de incertidumbre depende de la estabilidad, pudiendo ser un entorno estable o dinámico, la complejidad, simple o complejo, la diversidad, integrado o diverso, y la hostilidad, favorable u hostil. La incertidumbre se verá aumentada cuanto más dinámico, complejo, diverso y hostil sea el entorno. Análisis del entorno general. Para analizar el entorno general presente, utilizaremos, en primer lugar, el perfil estratégico del entorno. Se trata de hacer una lista de los factores clave de cada dimensión y valorar esos factores en una escala entre 1 y 5. Y el diamante de Porter, para ver la influencia que tiene un país respecto a las empresas situadas en él. Para analizar el entorno futuro, utilizaremos el método de los escenarios, que se trata de analizar los distintos escenarios en el tiempo y ver hacia cuál se orienta entre el mejor y peor escenario posible. El método Delphi, que intenta prever cuándo va a ocurrir el qué y ayuda a la técnica de los escenarios. Y por último, el método de los impactos cruzados, que estudia cómo afectará un suceso a otro. Lo más importante del análisis del entorno general es la influencia en la capacidad competitiva de las empresas y la información que obtenemos para la elección de la estrategia, como el impacto en la rentabilidad de la empresa, la adaptación de la estrategia al entorno y aprovechar oportunidades y evitar amenazas. Delimitación del entorno específico. Para delimitar el entorno competitivo hace falta distinguir 4 tipos de panoramas competitivos: el panorama de segmento, de integración vertical, geográfico e industrial. Análisis de la estructura de la industria. El objetivo es determinar el atractivo de la industria, es decir, las posibilidades potenciales de obtener beneficios en el negocio. Para esto definiremos primero el concepto de sector industrial, como aquel conjunto de empresas que desarrollan una misma actividad económica y venden productos o servicios similares, que son sustitutivos próximos. Modelo de las 5 fuerzas competitivas de Porter. La intensidad de la competencia en una industria depende de las 5 fuerzas competitivas definidas por Porter. Primero, la rivalidad entre los competidores de la industria, pues a mayor intensidad de la competencia, menor es la posibilidad de obtener rentas superiores y menor es su atractivo. En segundo lugar, riesgo de entrada de competidores potenciales, que dependerá de las barreras actuales contra la entrada y también de la reacción previsible por parte de competidores ya establecidos. En tercer lugar, presión de los productos sustitutivos que provienen del mismo ámbito de actividad y satisfacen las mismas necesidades al mismo grupo de clientes. Y por último, el poder de negociación de los proveedores y el poder de negociación de los clientes, que es la capacidad de proveedores y clientes de imponer sus condiciones en las negociaciones. Pero el modelo presenta distintas limitaciones, entre las cuales destacamos imagen estática de la competencia, que presenta la industria en un momento dado sin valorar la importancia del cambio. No considerar la importancia de los productos complementarios, que modifican los límites de la industria y la hacen más atractiva. No considera la existencia de otros agentes frontera,
que influyen en el atractivo de la industria. No todas las fuerzas tienen la misma importancia y existe la necesidad de identificar factores críticos. Y por último, se tiene una importancia excesiva en la estructura de la industria para explicar la rentabilidad de la empresa y olvida el análisis interno. Grupos estratégicos. En la mayoría de los sectores industriales es posible identificar empresas que tienen estrategias competitivas muy diferentes. Entre ellas, por lo tanto, la dinámica de la competencia se estructura de manera particular. Por lo tanto, para examinar la competencia dentro de la industria, identificamos diferentes segmentos, el que se denomina segmentación de la industria o segmentación estratégica. Este análisis puede hacerse tanto desde el lado de la demanda como desde el de la oferta. El análisis de la segmentación desde el punto de vista de la demanda se puede realizar en 5 etapas principales. Primero, identificar las variables clave para la segmentación. Los criterios más utilizados son los realizados con las características del producto y las características de los clientes. En segundo lugar, construir una matriz de segmentación. Los distintos segmentos pueden ser representativos en una matriz de 2 o 3 dimensiones, sobre la base de 2 o 3 variables de segmentación. Tercero, análisis del atractivo del segmento. Para realizar el estudio de los segmentos se pueden utilizar los mismos instrumentos de análisis que en la industria. Cuarto, identificar los factores clave de éxito del segmento respecto de otros segmentos, el de la industria en su conjunto. Y en quinto y último lugar, especialización de un segmento o diversidad de segmentos. Las ventajas de la diversidad de segmentos frente a la especialización dependen de 2 importantes aspectos: la simplitud de los factores clave de éxito y la posibilidad de compartir costes. Ahora utilizaremos el concepto de grupos estratégicos para segmentar una industria desde el lado de la oferta. Según Porter, un grupo estratégico se define como el conjunto de empresas en un sector industrial que siguen una misma estrategia o una de similar a lo largo de las diferentes dimensiones estratégicas. Estas dimensiones estratégicas pueden incluir variables tales como la estrategia de productos, el alcance geográfico, los canales de distribución, la calidad de los productos, la política de precios, entre otros. El análisis de la competencia en una industria puede ser realizado desde 2 perspectivas. Por un lado, la competencia desarrollada entre empresas situadas en un mismo grupo estratégico. Por otro, la competencia desarrollada entre empresas pertenecientes a grupos estratégicos diferentes. La posibilidad para una empresa de trasladarse de un grupo estratégico a otro depende de las barreras de movilidad en la industria, que son precisamente el conjunto de motivos por los que una empresa situada en un grupo estratégico no puede cambiar de grupo sin incurrir en un alto coste. Estrategias de defensa y de ataque. Por último, hablaremos de las estrategias de defensa y ataque. La rivalidad o intensa competitividad entre las empresas establecidas supone que las empresas realizan movimientos de ataque en su lucha por captar clientes y aumentar la cuota de mercado, suceso que suelen reaccionar, si pueden, el resto de empresas con movimientos de defensa de la cuota de mercado. Un ataque es el intento por parte de una empresa para aumentar las ventas y su cuota de mercado a expensas de las ventas y cuotas de mercado de otras empresas. Las acciones de defensa intentan disuadir al atacante o retador en su intento, y si no lo consiguen, disminuir las posibilidades de ataque del retador, dirigirlas hacia un nuevo aspecto menos amenazador o disminuir la intensidad del ataque. En general, las estrategias competitivas que implantan las empresas son una combinación de aspectos ofensivos y defensivos. Existen 3 tipos de tácticas defensivas. La primera es el aumento de las barreras estructurales. La segunda táctica es incrementar las represalias esperadas. Y la tercera, bajar la inducción del ataque. Y también tenemos 3 tipos de tácticas de ataque. La primera, la reconfiguración de la cadena de valor. La segunda táctica se basa en redefinir el panorama competitivo. Y la tercera y última táctica es el gasto puro, realizando inversiones para comprar cuota de mercado. Hasta aquí el vídeo resumen sobre el análisis del entorno de la empresa. Esperamos que os haya gustado.